Hola a todos, mi nombre es Claudia Centurión. Les doy la bienvenida a este espacio virtual. Yo soy magíster en investigación científica con énfasis en métodos cualitativos y cuantitativos, y en este espacio les estaré hablando sobre un resumen acerca de los principales temas que se desarrollarán en el marco del proyecto denominado Escuela Nacional Virtual de Investigación Médica. Agradezco a la Federación Internacional de Estudiantes de Medicina por la invitación. En primer lugar, es importante recordar el objetivo que nos reúne en este espacio, que es la capacitación a estudiantes de medicina en investigación científica. Esto se realizará a través de una modalidad virtual e iniciará en junio hasta noviembre de este año. Entonces, con respecto al tema que nos incumbe específicamente, que es el resumen de los principales temas, a fines didácticos los dividí en 3 secciones. La primera sección, como pueden ver aquí, es la introducción y la parte en la que se habla del protocolo. La segunda son los aspectos metodológicos y la tercera, la difusión y la comunicación de los resultados. En esta primera sección vamos a ver que hay diferentes subtemas y elegí algunos de ellos para hablar y referirme brevemente, como por ejemplo, ¿de dónde surge la investigación? La investigación surge a partir de una pregunta de investigación, pero no de cualquier pregunta. Esta pregunta debe cumplir los criterios que ustedes observan en esta diapositiva. Esos criterios son denominados, son mejor conocidos como FINER, que se refieren a la factibilidad, al interés, que sea novedosa, ética y relevante. La factibilidad se refiere a que pueda realizarse con el tiempo establecido y con el dinero con el que se cuenta. Tiene que ver también con la posibilidad de poder abarcar la población o la muestra que yo establezco dentro de mi protocolo. Tiene que ver con que yo pueda contar con la experiencia técnica para llevar a cabo los procedimientos, los análisis si son necesarios. Y también lo primero que dijimos es que toda investigación conlleva tiempo y conlleva dinero. Entonces, antes de plantear la pregunta, yo debo ver si cuento con los recursos necesarios, y esto es aún más relevante cuando yo estoy solicitando un financiamiento a una entidad. En este caso es muy importante tener en cuenta los tiempos, los productos que se va a entregar en cada tiempo y también cuánto me va a costar. Que sea interesante para el investigador, porque es el investigador finalmente el que va a profundizar en esa área del conocimiento, es aquel que se va a inmiscuir de una forma muy, pero muy profunda en ese punto. Entonces, tiene que despertar un interés, tiene que ser algo que al investigador le tiene que despertar una curiosidad científica y tiene que ser algo que le motiva a él a ir más allá del tema. También tiene que ser novedosa. ¿Eso qué quiere decir? No hacer una repetición de otras investigaciones, ¿verdad? Sino que tratar de buscar algo nuevo, un enfoque nuevo, ver un espacio o ver un hueco en el conocimiento que dejó la investigación anterior que a mí me interesa, y en ese hueco, en eso que no se sabe profundizar, ¿verdad? También yo puedo utilizar para confirmar hipótesis que otros investigadores han planteado, para refutar esas hipótesis o para ampliar los hallazgos previos. Que sea ética, veremos un poquito más adelante de qué se trata la ética en la investigación, y que sea relevante. ¿Eso qué quiere decir? Lo que yo investigo debe representar una relevancia para la comunidad en general, para la población, y eso es lo que vemos ahora con el tema del COVID-19, ¿verdad? Ustedes saben que todo lo que se sabe hoy acerca del COVID es gracias a las investigaciones de diferentes medios, ¿verdad? Día a día va cambiando lo que se sabe con respecto al tratamiento, con respecto a los síntomas, ¿verdad? Hasta la OMS va haciendo ajustes en las recomendaciones. Entonces, en ese sentido es muy importante que responda a una necesidad actual. Entonces, nosotros vemos en todas partes hay una necesidad en el área sanitaria, hay una deficiencia. Entonces podemos analizar con más profundidad esa necesidad y tratar de darle una respuesta. Quizás no podamos responder o dar una solución inmediata,
pero podemos elegir un camino hacia una línea de investigación, como dice ahí, ¿verdad? Ir desarrollando una línea de investigación que al realizar un estudio, elaborar otro y elaborar otro, yo pueda ir mediante ese hilo conductor dando posibilidades de respuesta ante una problemática. Por eso es importante que cada uno de ustedes vea un tutor del área que le interesa, ¿verdad? Tenga un mentor, porque es justamente el mentor el que les puede ir dirigiendo. Bueno, si ustedes quieren hacer investigación en salud mental, estas son las áreas en las que ustedes pueden hacer investigación. Yo tengo estos proyectos. Los resultados de estos proyectos indican que hay un déficit en el conocimiento en esta área, entonces a mí me interesa que vos hagas o analices con mayor profundidad esta área. De eso se trata. La relevancia y de esa forma se va generando conocimiento científico que no es una simple repetición de cifras, sino que realmente responde a una necesidad actual, y eso es muy importante, que responda y sobre todo, como dice acá, que mediante las respuestas que nosotros podamos dar a nuestra pregunta se puedan establecer políticas sanitarias, ¿verdad? Se supone, hoy más que nunca, realmente la comunidad científica está delineando las actividades y cómo se va conduciendo todo el tema de la pandemia, ¿verdad? Y eso es súper importante, eso marca justamente, marca la importancia de la investigación, pero eso no solamente se tiene que hacer con el COVID-19, eso se debe aplicar a todas las áreas sanitarias en donde hay una necesidad de dar respuesta justamente a un interrogante. Y ahí es importante que ustedes puedan desarrollar su propia línea de investigación, siempre iniciando con otra persona, pero ya futuramente dentro de esa misma línea o ya iniciando una propia. Con respecto a los componentes que tiene que tener una investigación, estos son algunos de ellos que están en el libro de Hooley y Cummings. Entonces, inicialmente, todo inicia con una pregunta. Y como les dije, esa pregunta muchas veces no es tan sencilla de formular porque debe cumplir los criterios que vimos anteriormente, y también debe tener esa pertinencia social, como dijimos, pero tiene que tener ciertos elementos, ciertos componentes, y esos componentes únicamente yo voy a poder determinar cuando yo hago una revisión bibliográfica básica, inicial, exploratoria, pero yo debo leer sobre el tema para ver cuáles son aquellas áreas de conocimiento o aquellos huecos, ¿verdad?, en donde yo debo profundizar. También es importante la introducción y la importancia, nosotros le llamamos a veces relevancia o justificación, y ahí me dice, ¿por qué es importante investigar sobre esto? ¿Por qué es importante dar respuesta a esa pregunta? Nosotros podemos ver en las diferentes patologías las tasas de mortalidad, las tasas también de lo que tenga que ver con la incidencia y los diferentes indicadores epidemiológicos. Es importante ahí tener en cuenta siempre en la introducción tener una perspectiva a nivel mundial y luego ir desglosando ya a lo que es a nivel nacional. Entonces ver cómo se comporta esa problemática o el tema de estudio que a mí me está interesando, a cómo se comporta a nivel internacional en países quizás de primer mundo, y luego ir aterrizando hasta llegar a un contexto nacional y ver qué pasa con ese tema en Paraguay, ¿verdad? Que es donde nos interesa, y lo más probable es que todos los estudios que ustedes vayan planificando sean a nivel nacional. El diseño. En el diseño es importante ahí tener en cuenta los tipos, ¿verdad? En primer lugar, ustedes tienen que definir un enfoque de investigación, después tienen que definir el diseño de acuerdo al enfoque de investigación, y finalmente es importante también que se definan las técnicas, los instrumentos, y todo eso va relacionado, como vamos a ver en un momento más. Los participantes, ¿quiénes son los sujetos de estudio? ¿Quiénes son los que cumplen mis criterios de inclusión y los criterios de exclusión que van a hacer que les deje afuera, ¿verdad?, que no participen? ¿Cómo se van a seleccionar? Eso es súper importante, porque yo puedo tener una población general, ¿verdad?, pero yo debo elegir una muestra o un subconjunto de esa población, y esa muestra es con la que yo trabajo. Muchas veces esto se hace porque la población es demasiado grande, ¿verdad? Y también a fines prácticos, siempre es más sencillo elegir una muestra, pero hay diferentes tipos de muestreo, y eso también es lo que ustedes van a ver a lo largo de este proyecto. Después, ¿qué variables yo voy a medir? Eso es súper importante, que yo defina qué tipos de variables son.
que yo defina cuáles van a ser mis indicadores, cuáles van a ser los ítems y cuál va a ser el instrumento con el que se va a medir esa variable. Con respecto a los datos estadísticos, es importante saber si yo voy a plantear o no una hipótesis, como ven ahí, y cómo se van a analizar todos los datos que yo recabo, cómo se analizará, o sea, se utilizará estadística descriptiva o se hará estadística inferencial. ¿Qué yo voy a hacer con esas variables? ¿Voy a caracterizarlas? ¿Voy a ver la frecuencia y los porcentajes? ¿O yo voy a ver si hay o no una asociación entre ellas? Entonces, todo eso debe estar bien especificado en mi protocolo. Finalmente, cuando yo tengo todos estos componentes, mi protocolo no es más que un plan de investigación a futuro, ¿verdad? Y en el que yo especifico todos estos detalles. En mi papel de revisora metodológica, me he encontrado con que una de las fallas más comunes de los estudiantes, ya sea a nivel de grado, posgrado o a nivel de personas que quieran publicar un artículo científico también, es la coherencia metodológica, o sea, la falta de coherencia realmente. Acá vemos cómo nosotros nos planteamos un objetivo general. Este objetivo general parte de la pregunta de investigación. Ese objetivo general, cuando yo planteo mis objetivos específicos, los objetivos específicos deben ser los pasos que yo voy a seguir para completar mi objetivo general. Entonces podemos decir que los objetivos específicos serán las subsecciones, subpartes o los pequeños apartados en donde yo pueda, al finalizar los 3 objetivos específicos, dar cumplimiento a mi objetivo general. Como ven acá, estas flechas indican que hay una relación entre ellas. Cuando yo cumplo mi objetivo específico número 1, como puse acá, eso se traduce en un resultado. Entonces, mi primer objetivo específico puede ser identificar características sociodemográficas de la población de estudio con respecto al tema que yo estoy investigando. Entonces, el resultado tiene que ser la identificación de esas características. Si mi objetivo específico 2 es algo que tenga que ver con el conocimiento o algo que tenga que ver con, hay una dimensión que se analiza mucho en los estudios cualitativos que se llama representaciones sociales, o tiene que ver con la prevalencia, o tiene que ver con, ahí yo tengo que definir mi objetivo, ¿verdad? ¿Qué variable yo voy a medir dentro de ese objetivo? Pero el resultado debe responder a ese objetivo que yo me estoy planteando. Y lo mismo pasa con el tercer objetivo específico. El resultado debe responder a ese mismo objetivo. La suma de cada uno de estos resultados me tiene que dar a mí una conclusión. Pero esa conclusión, ¿verdad? La suma de todos estos resultados, tiene que responder a mi primer objetivo. Y todo esto, ¿verdad? No solamente estos componentes yo tengo que tener en cuenta para ver la coherencia. También está el título, están las variables, porque las variables surgen justamente, el famoso cuadro de operacionalización de variables surge a partir de los objetivos específicos, las dimensiones que tienen esas variables o los indicadores y las definiciones conceptuales y operacionales, todo surge a partir de las variables que están contenidas en los objetivos específicos. O sea, lo que les quiero dar a entender con este gráfico es que en un protocolo, en un anteproyecto de investigación, nada queda al azar. Todo está conectado. Desde la pregunta de investigación hasta el objetivo general, mis objetivos específicos, el diseño que yo voy a utilizar está íntimamente relacionado con mi objetivo general, porque hay variables o hay categorías de estudio que yo no voy a poder utilizar un enfoque cuantitativo, sino yo voy a necesitar un enfoque cualitativo. Entonces todo se relaciona. La población o los sujetos de estudio también muchas veces ya están contenidos en el objetivo general, ya se especifica muchas veces las edades o ciertas características. Entonces todo eso está relacionado y yo no puedo dejar nada al azar. Para eso sirve un protocolo. Con respecto al aspecto ético, es importante que ustedes manejen estos documentos que ven acá, como el informe Belmont, la declaración de Helsinki, y básicamente, si ustedes leen esos documentos, van a ver que hay principios éticos que son básicos. Realmente el aspecto de la ética en la investigación es un mundo apasionante, tiene muchos detalles, es muy importante analizar esto con mucha profundidad, bueno, porque el caso amerita que ustedes sepan bien sobre ética en la investigación, pero como esto es un resumen, yo simplemente me voy a remitir a algunos aspectos más básicos y algunos aspectos más generales, ¿verdad? Son 3
básicamente los principios que deben cumplirse, el principio de respeto, beneficencia y justicia, y esto se aplica a través de dos cosas que yo considero que son las cosas más importantes, ¿verdad? Hay varias, como les mencioné hace rato, pero toda investigación que se utilice o en la que participen seres humanos debe tener un consentimiento informado, sobre todo aquellos que hablan acerca de un experimento o va a ser un estudio de eficacia de un tratamiento o implica una intervención, que vamos a ver que los diseños experimentales generalmente implican una intervención de parte del investigador. Entonces, necesariamente tiene que haber un consentimiento firmado por el sujeto que va a participar, en el que él declara que él está en conocimiento de todo lo que se va a realizar en el marco de la investigación, de todo el procedimiento, del objetivo. Él tiene que tener un número de teléfono en el que se pueda contactar con el investigador principal, ¿verdad? Todo esto se va ajustando de acuerdo a la magnitud de la investigación, pero es importante siempre contar con el consentimiento informado. Ahí se explican justamente cómo se respeta la autonomía del paciente, ahí se explica los beneficios y los riesgos de la investigación, y ahí se explica también cómo se seleccionó y por qué él está invitado a participar del estudio, ¿verdad? Hay un modelo muy interesante de consentimiento informado de la OMS, que es un modelo general. Les recomiendo que bajen de la página web y ustedes ajusten de acuerdo a eso. Y los comités de ética en investigación, que es un tema recurrente en estos dos documentos, que dicen que todo protocolo que implique investigación en el área de salud debe pasar necesariamente por un comité de ética. ¿Para qué? Para que este comité apruebe la investigación y certifique, verifique que todos estos principios de los que estamos hablando muy brevemente se estén cumpliendo. Para eso es importante un comité de ética en investigación. En este punto, incluso ustedes tienen que saber que hay revistas científicas que piden que la persona, cuando quiera publicar los resultados de su investigación, envíe el certificado de aceptación del comité de ética. Nosotros tenemos acá a nivel nacional en el Laboratorio de Salud Pública del Ministerio un comité de ética, ¿verdad? Que tiene también todo su reglamento y tiene una estructura de protocolo muy interesante. Les animo también a que busquen, eso está en la página web del ministerio, tienen justamente el Comité de Ética en Investigación del Laboratorio Central de Salud Pública, y busquen ahí y vean cómo especifica punto por punto, ¿verdad? Todos los detalles. Incluso algo muy interesante del protocolo o del modelo de protocolo que ellos establecen es que ellos te piden como un anexo, un manual operativo de todo el trabajo de investigación. Ellos te piden también un manual de funciones. Eso quiere decir que el investigador y los coinvestigadores tienen que estar bien claros qué funciones va a cumplir cada uno, y eso en la parte de ética de la investigación es súper importante para evitar las autorías fantasma y un montón de casos más también. Entonces, todo protocolo, ustedes tienen que entender que está elaborado o propicia que se cumplan estas normas éticas. Por eso es tan importante tener en cuenta todos estos puntos. Un tema muy sonado, ¿verdad? Un tema recurrente en la actualidad es el plagio y cómo prevenir justamente también esta mala práctica, ¿verdad? Con respecto a eso, les quiero comentar que hay algunas universidades que cuentan con un software como es que ven acá, que se llama Turnitin, ¿verdad? Esta es una infografía justamente que lanzaron esta empresa, que esta empresa lanzó con respecto a una encuesta que realizaron a 900 profesores de preparatoria y también de universidad. Y estos profesores lo que hicieron fue responder cuál era la modalidad, ¿verdad?, de plagio o el tipo de plagio más común en sus estudiantes. Y miren lo que se ve acá, ¿verdad? Que la clonación justamente es la más frecuente y es la más grave. ¿Qué quiere decir clonación? Como ustedes ven acá, presentar el trabajo de otra persona como propio. Y el plagio es muy importante que ustedes sepan que es cuando yo utilizo la idea de otra persona, de un autor que puede estar o no publicado, o en una tesis, ¿verdad? Que quizás no tengamos acceso a internet, pero yo utilizo la misma idea sin darle al autor el reconocimiento que corresponde. En ese caso estamos haciendo
una muy mala práctica ética, ¿verdad? Y que tiene que ver y que sobre todo ocasiona graves consecuencias a nivel académico porque influye muchísimo el prestigio de la institución en la que se comete cuando se da a conocer y también hay casos nacionales e internacionales de personas que perdieron sus títulos universitarios o títulos de posgrado, ¿verdad? Por incurrir en esta mala práctica. Con respecto al la segunda sección de los temas que se desarrollarán en el proyecto, los aspectos metodológicos, yo creo que esta es la sección, ¿verdad? Todas las secciones son muy interesantes, pero esta es la sección con más contenido, en donde realmente ustedes van a poder nutrirse de un montón de nuevas informaciones y van a poder aprender varias cosas. En este punto es importante que nosotros entendamos que la metodología básicamente es, en términos sencillos y muy prácticos, es una receta en la que yo contemplo todos los componentes que debe tener mi anteproyecto o mi protocolo y cómo yo voy a ir haciendo paso por paso. Qué instrumentos voy a utilizar, qué estrategia, cómo voy a reclutar. Entonces ya al leer el protocolo y sobre todo en la parte de aspectos metodológicos, yo tengo que entender por completo cómo se realizará el estudio y no me tiene que quedar ninguna duda, porque cualquier duda que yo tenga, yo voy a mi protocolo y mi protocolo me tiene que decir se hace de tal manera. En eso consisten los aspectos metodológicos. Ustedes pueden ver que todos estos aspectos se tocarán en esta sección y yo les haré mención simplemente de alguno de ellos. Como les dije hace rato, cuando yo defino la metodología, lo primero que yo tengo que ver es cuál es el enfoque con el que quiero realizar mi trabajo. Entonces, a mí lo que me interesa es caracterizar un fenómeno, utilizar o probar una estadística o ver si hay una relación entre causa y efecto. Yo quiero generalizar esos resultados, yo quiero que otros investigadores puedan replicar lo que yo estoy haciendo o yo quiero poder predecir. Si yo tengo esos objetivos, entonces es el enfoque cuantitativo que utiliza la estadística, que puede ser ya bien descriptiva o inferencial, pero este es el enfoque. Yo quiero medir una variable, yo quiero saber cuánto, básicamente eso, ¿verdad? Tiene realmente, este tema es mucho más extenso, ¿verdad? Tendríamos que hablar del positivismo y toda la corriente que viene detrás, pero a términos de resumen, ¿verdad? Entonces, si mi objetivo básicamente es eso, entonces este es el enfoque que yo debo utilizar. Sin embargo, si lo que yo quiero es conocer el significado de lo que representa ese fenómeno, esa patología o el tema que quiero investigar, ¿verdad? Si yo quiero saber qué representa para la persona, qué experiencia tiene ella, quiero un análisis más profundo, más personal, quiero yo como investigador relacionarme e involucrarme en todo el proceso en el sentido de poder ir haciendo ciertos ajustes, ¿verdad? Explicar fenómenos en profundidad, como dice en esta sección, conducirme en un ambiente más natural, ver el significado de lo que representa y no quiero utilizar la estadística, entonces mi enfoque es cualitativo. Este enfoque, aunque muchas veces se deja muy de lado y no se le da la validez que corresponde, es un enfoque súper útil porque nos ayuda a nosotros a entender qué representa para la persona la carga de la enfermedad. Entonces no debemos desmeritar las bondades, ¿verdad?, que tiene el enfoque cualitativo, solamente que la diferencia con el cuantitativo es que no podemos generalizar los resultados. Los resultados que yo encuentre servirán para ese tipo de personas en específico, o quizás si hago de una comunidad en específica, para esa persona me servirá para ese lugar, pero posiblemente no me sirva para generalizar o para hablar así en líneas generales, pero sí nos da un contexto y es un trabajo muy interesante. Si yo quiero utilizar la bondad tanto del cuantitativo para algunos objetivos y del cualitativo para otros objetivos, entonces yo puedo hacer también un enfoque mixto. Ahí yo combino los dos enfoques y ahí también lo que se suele hacer con ambos resultados es hacer una triangulación. O sea, yo puedo utilizar técnicas cualitativas como la observación, la entrevista a profundidad o el grupo focal, junto con técnicas cuantitativas como la encuesta u otros, ¿verdad? Y yo voy viendo, de acuerdo a los resultados de cada uno, yo puedo hacer esa comparación y triangulo finalmente los resultados. Es también un enfoque muy interesante. Y con respecto a los tipos de diseños, ya dentro de lo que es el enfoque más utilizado, por llamarlo de alguna manera, que es el enfoque cuantitativo,
Básicamente los tipos de diseños en el cuantitativo se dividen en experimental y no experimental, primeramente. ¿Qué quiere decir experimental? Experimental es cuando yo realizo una intervención. La intervención no quiere decir la encuesta, que es el error más común que suelen tener los estudiantes. Entonces, un experimento o una intervención se refiere a, por ejemplo, cuando yo tengo dos grupos, yo elegí una muestra de dos comunidades o dos grupos que yo elegí al azar, y en ese grupo yo voy a implementar una intervención educativa en el grupo A y mi intervención va a ser de tipo X. Sin embargo, en el grupo B, que es el segundo grupo, yo voy a hacer una intervención de tipo Y. Entonces, yo estoy haciendo dos tipos de intervenciones diferentes, pueden ser intervenciones educativas, farmacológicas, un montón de intervenciones. Ahí yo tengo que ver cuál va a ser mi variable, ¿verdad? La variable que yo voy a estar estudiando. Entonces, yo voy manipulando esa variable, ¿verdad? Que es la variable independiente, y yo veo cómo le afecta a mi variable dependiente. Entonces, básicamente de eso se trata en la investigación experimental, y hay otra vez diferentes subtipos, ¿verdad? Que se dividen de acuerdo a principalmente el experimento puro tiene que ver con la aleatorización. Cuando el investigador tiene el mínimo, ¿verdad? El mínimo sesgo o la mínima intervención en lo que tiene que ver con cómo se formaron los grupos. Entonces, mientras más aleatorizado sea, es mejor porque disminuye abismalmente lo que tenga que ver con el sesgo, ¿verdad? Y lo cuasi experimental sí ya pueden ser grupos formados, ¿verdad? Pero básicamente la diferencia entre los puros, el experimento puro, ¿verdad? Y el cuasi experimento tiene que ver con la aleatorización. Dentro de la investigación no experimental, que es cuando no se realiza esa manipulación de variables, yo no tengo variable dependiente e independiente, podemos dividir en transversal y longitudinal. Transversal es cuando yo mido una sola vez mi variable. A mí me gusta decirle a los estudiantes que es cuando yo tomo una foto. Una foto se toma en un momento en específico. Sin embargo, la longitudinal es diferente, porque yo mido una misma variable, puedo medir en 2, 3 o 4 ocasiones, pero hay un seguimiento en el tiempo, por eso es de forma longitudinal. Transversal es un corte en el tiempo y longitudinal es un seguimiento, ¿verdad? Y dentro de cada uno de estos se vuelven a dividir justamente los tipos de investigaciones, y ahí entran el exploratorio, descriptivo, correlacional, y en el longitudinal lo que tiene que ver con la tendencia, la evolución de grupo o de tipo panel. Con respecto al Mendeley, ¿verdad? Que es una de las herramientas bibliográficas más utilizadas, les quiero comentar que yo tengo una experiencia muy buena. Yo utilizo justamente Mendeley, sé que hay una versión también que se llama Zotero, que es en español. Mendeley, como ven acá, está completamente en inglés. Es un gestor bibliográfico que ayuda, pero muchísimo en lo que tiene que ver con las referencias. Yo lo utilizo para leer PDFs, para hacer notas. Prácticamente mi lector de PDF, yo todo lo tengo en Mendeley, entonces ustedes pueden tener acá diferentes carpetas, que es lo que ven acá como mi librería. Ahí pueden organizar todos sus documentos, yo voy organizando por temas y subtemas, se pueden hacer carpetas y subcarpetas otra vez. Después, si yo estoy buscando un documento que no estoy encontrando, en esta sección donde dice Search, yo puedo buscar ahí por tema, por nombre, por autor, ¿verdad? Por autores también puedo buscar en esta sección donde está acá, que también se pueden poner los filtros. En esta tercera ventana que ustedes ven acá en el medio, muestran los documentos en forma de tabla. Entonces, yo le puedo dar acá clic en una carpeta en específico, y acá voy a ver todos los documentos que están en esa carpeta. O si está en All Documents, como está en este lugar, entonces en ese punto puedo ver todos los documentos que hay en todas las carpetas. Y acá en el punto 4, como ven acá, vemos los detalles o metadatos. Entonces acá ustedes ven que vemos el tipo, journal article, significa artículo de revista. Acá ven el título, ven los autores, ven el nombre de la revista, el año, el volumen, el número y las páginas. Entonces todos estos, lo que hace Mendeley es utilizar estos metadatos para formular las referencias. Esto obviamente se complementa o se vincula a través justamente de un complemento en Word. Entonces, desde mi Word yo utilizo el Mendeley y ahí voy utilizando las referencias, ¿verdad? Ustedes ven acá que sirve también cuando yo arrastro a Mendeley, o yo cargo en Mendeley, mejor dicho, todos mis documentos, yo puedo ahí extraer estos datos, ¿verdad? Los datos de las referencias directamente. A veces Mendeley no reconoce y yo debo, por eso, identificar y volver a verificar todo lo que Mendeley identificó, ¿verdad? O sea que no es perfecto,
pero sí ayuda muchísimo y también hay una versión, esta es la versión de escritorio, hay una versión web también que ayuda incluso a hacer búsquedas y a buscar otro tipo de cosas como redes. Se pueden formar redes de investigadores, se puede buscar financiamiento o oportunidades en investigación. O sea, es un mundo, realmente les animo a que se inscriban, que descarguen de la página web, porque es muy, pero muy práctico esta aplicación. Por último, en la última sección, la difusión y comunicación de los resultados, que tiene que ver con el último paso. Una investigación no termina hasta que se publica. Entonces, en estos puntos, todos estos temas se tocarán en esta sección. Y básicamente acá lo que ustedes deben saber es que la ciencia hoy se comunica a través de artículos científicos. Un investigador no es investigador hasta que publica un artículo. O sea, los investigadores, esa es la forma en la que se comunican, esa es la forma en la que se mide la calidad del investigador y se mide también su productividad. Y estos artículos científicos se pueden publicar en diferentes revistas y las revistas nuevamente están indexadas en diferentes bases de datos. En Paraguay nosotros tenemos Cielo Paraguay, que seguro todos conocen, ¿verdad? Que lo que hace es juntar a todas las revistas que tienen un cierto criterio de calidad, ¿verdad? Como la periodicidad de publicación, como todos los editores tienen un cierto prestigio. Entonces hay una lista de criterios que las revistas deben cumplir para estar en el cielo, para estar indexadas al cielo. Y lo mismo pasa con PubMed, que es prácticamente la referencia a nivel de lo que es medicina y salud. Entonces, una revista que esté en PubMed tiene un criterio de calidad muy alto, quiere decir que es una revista muy valiosa y a un investigador le conviene muchísimo estar ahí. Todo esto se mide en términos de impacto. Tanto los artículos tienen su impacto, los investigadores también tienen el índice ATSE que mide el impacto de las publicaciones. Las publicaciones se mide el impacto de las publicaciones porque tanto se citan, ¿verdad? Entonces, si otras personas citan y utilizan los resultados de mi investigación, quiere decir que mientras más se ha citado mi artículo, mayor va a ser el impacto que yo tengo. Y de esa forma hay numerosos índices, ahí entramos todo en la parte de indicadores bibliométricos, que existen un montón, ¿verdad? Diferentes clases, e incluso las revistas también se dividen en cuartiles. Cuartil 1 es la que tiene mayor impacto y hay hasta cuartil 4. Entonces yo, entrando en diferentes índices bibliométricos, puedo ver en qué cuartil está la revista en la que quiero publicar. La ética en la investigación tiene que ver con que es importante. Una de las cuestiones que me tocó ser revisora, ¿verdad? De un artículo que se envió en 2 revistas a la par. Entonces el artículo estaba bien escrito, no tenía otro problema, ¿verdad? No tenía simplemente algunas sugerencias, pero se envió a 2 revistas a la par y las 2 revistas aceptaron. Entonces, esa es una muy mala práctica ética, porque si las 2 revistas no aceptan, yo tengo que retractarme en una de las 2, porque no puedo publicar un mismo artículo o un mismo resultado en 2, esa es una publicación duplicada, ¿verdad? No debe ser así. Y lo mismo pasa cuando yo ya publico un resultado en un congreso. Ustedes saben que hay diferentes formas de difundir la investigación. Yo puedo difundir presentando una ponencia en un congreso, presentando un póster, también puedo hacer una publicación. Entonces, en el caso de que yo utilicé cierta parte de mi trabajo o utilicé el informe preliminar para hacer una comunicación en un congreso, luego yo puedo publicar ese resultado en una revista. O sea, lo uno no le excluye a lo otro, pero lo que yo haga posteriormente, ya sea la publicación o la ponencia, yo debo especificar y debo mirar si eso no está en contra de lo que es la política editorial de esa revista o de ese congreso, ¿verdad? Con respecto a SICO, les quiero comentar que CONACYT tiene el Centro de Información Científica, justamente de CONACYT, y en este es muy importante que ustedes pidan su usuario, ¿verdad? Generalmente en 48 horas ya se les proporciona el usuario, y en este punto es muy importante que ustedes utilicen SICO porque hay 2 formas también de difundir ciencia. Hay una corriente que es la Open Access. Eso quiere decir que es de acceso abierto. Las revistas publican en Open Access, eso quiere decir que no hace falta pagar para tener acceso a lo que se publica en esa revista.
Pero hay otra corriente que es justamente lo contrario a Open Access, que es donde para poder publicar un artículo vos tenés que pagar, o no solamente para publicar, sino también para poder leer ese artículo, ¿verdad? Entonces ahí entramos en una discusión que no amerita este resumen, pero sí lo que CONACYT hace es pagar, ¿verdad? Estas revistas, ellos pagan por poder acceder a ellas, entonces nosotros podemos tener acceso a estos artículos y a diferentes recursos, que hay un sinfín de recursos que les animo que participen justamente de las capacitaciones que ellos hacen cada tanto, porque es súper interesante y ustedes van a poder tener acceso a recursos que en otras circunstancias no se podrían. Con respecto a cómo se realizan las publicaciones científicas, está el proceso de arbitraje que se llama peer review, que es justamente la diferencia entre cuando se publica ciencia a cuando se publica en otras áreas. Entonces, básicamente lo que se pasa en este proceso de arbitraje es que un editor recibe, como ustedes ven acá, lo que yo envío, y él ve si es que lo que yo estoy enviando corresponde a la política editorial de la revista. En todas las revistas que ustedes puedan mirar, revistas científicas, ustedes van a encontrar que dicen una parte normas para autores o normativas para publicar. Entonces ahí ya les dicen, en esta revista se aceptan resultados de investigaciones relacionados a esta área. O sea, cada revista tiene otra vez un área específica y va delimitando qué tipo de artículos recibe, porque hay diferentes también tipos de artículos. Entonces, lo que hace el editor primero es ver si lo que yo estoy enviando corresponde a eso. Después, si pasa esta primera barrera, ¿verdad? Lo que se hace es se manda a revisores externos, pero a estos revisores se les manda y se elimina o se directamente, también hay veces que te piden que envíes un documento sin nombre y otro documento con el nombre, ¿verdad? Justamente para poder enviarle al revisor, y el revisor no sabe a quién le está evaluando y el evaluado no sabe quién revisa su trabajo. Y eso es lo que hace que sea menos sesgada la revisión. Entonces, al no saber de quién es, yo puedo ser más objetivo, más crítico, ¿verdad? Y de acuerdo a lo que dicen los revisores del trabajo, que este proceso, ¿verdad?, puede llevar a veces años dependiendo del calibre o del impacto que tenga la revista, o puede ser más corta también. Ahora vimos que este proceso se acortó considerablemente y por eso tenemos los preprints, ¿verdad? Si ustedes ven todo lo que tenga que ver con COVID, ahora hay también un tipo de artículo que se llama preprint. Eso quiere decir que antes de que pase por este sistema ya se publican, ¿verdad? Pero se explica en alguna sección que son preprints. Después el comité editorial toma una decisión y finalmente se acepta, ¿verdad? Todo este proceso conlleva a que yo pueda ser calificado, pueda ser justamente evaluado por otros científicos que quizás ya tienen mucha más experiencia en la materia, sobre todo en cuestiones de publicación. Y muchas veces nos da miedo que otras personas revisen nuestro trabajo, ¿verdad? Tenemos miedo al rechazo, o tenemos miedo a que lo que publiquemos o a lo que queramos publicar en esa revista no sea acorde al nivel de la revista. Entonces, es realmente un gran desafío. Por eso, dentro del ámbito académico, una frase muy conocida es "Publico perece". Eso quiere decir que uno no puede llamarse investigador si es que no publica constante y periódicamente, ¿verdad? Es un camino arduo. Una de las mentoras que yo tuve en el área de investigación, justamente, que fue una gran inspiración para mí, contó que uno de los primeros papers que ella preparó fue rechazado, ¿verdad? O sea, fue enviado a revisión 17 veces. Entonces, 17 veces ella tuvo que ajustar su artículo porque en 17 ocasiones le dijeron, no, te falta esto, no, esto cambia. Entonces, ella decía que si ella no era constante, ella no hubiera publicado uno de sus primeros artículos, ¿verdad? Hoy ya es toda una investigadora muy reconocida, pero en su fase inicial, ella tuvo esa experiencia, ¿verdad? Que es realmente una inspiración para muchos de nosotros que estamos transitando en el camino, iniciando en la investigación. Entonces, ella contaba en ese punto que si ella no hubiera sido constante y persistente, no hubiera logrado llegar a este punto del paper aceptado.
Entonces, el mensaje en este apartado es que debemos ser constantes y que todo lo que podamos recibir de críticas, ya sea positivas o negativas, sobre nuestro trabajo, ¿verdad? Tenemos que utilizarlo como una forma de aprendizaje. Y entre paréntesis, ¿verdad? Me olvidé de mencionarles que hoy en día el artículo que fue revisado 17 veces es uno de los artículos más citados que ella tiene, ¿verdad? Entre todos los que publicó. Bueno, finalmente, contarles, simplemente despedirles con esta frase que me gusta mucho de Plutarco, que dice que el conocimiento no es una vasija que se llena, sino un fuego que se enciende. Espero, tengo mucha satisfacción de dar mi granito de arena en esta iniciativa que me parece muy, pero muy buena, muy oportuna a la realidad que estamos viviendo hoy en nuestro país, y realmente animarles a que todo esto que van a aprender a lo largo de este curso, todo lo que ustedes que no se quede en pura teoría, que realmente lo lleven a la práctica, que armen su protocolo, que se desarrollen en el área de investigación, porque nunca van a llegar a aprender todo. Por eso dice que el conocimiento no es una vasija que se llena. Yo no voy a poder conocer nunca todo, pero sí cuando hay esa sed de conocimiento y cuando uno quiere seguir desarrollándose en el área de investigación y tiene esa pasión por investigar y esa curiosidad científica que te lleva a ir respondiendo a esta pregunta, pensando en que dando varias respuestas a varias preguntas e hilando todo eso, uno puede llegar a mejorar en el futuro la calidad de vida y la salud de nuestro país. Entonces, pensando en eso, debemos entusiasmarnos, apasionarnos y entender que la investigación científica es la herramienta quizás más valiosa que como estudiantes y como futuros profesionales de salud podemos tener a nuestro alcance. Y como ustedes ven ahora, en tiempos de pandemia es la investigación la que nos da la ayuda, la que nos va dirigiendo, y mediante que tenemos personas muy capacitadas en el área de investigación hoy como autoridades nacionales, entonces también podemos ver que somos un ejemplo a nivel país en lo que es la cuarentena inteligente. Entonces, desde ya agradecerles por este tiempo, gracias por la oportunidad, ¿no? una vez más, y agradecerles por este tiempo que se tomaron para ver este video. En esta sección pueden tener también mis datos de contacto si necesitan alguno de los documentos que yo les fui citando en este video, me pueden escribir y sin problema les facilitaré. Desde ya, muchas gracias. Hasta luego.